Bienvenidas y bienvenidos, queridas amigas y amigos, a Foro 17. Mi nombre es Alexis Ortiz. Siempre les digo que tengo una satisfacción especial de conversar con ustedes a través de esta señal. Y hoy vamos a hablar de un tema que es de esos temas exigentes, de esos temas que impactan mucho por las consecuencias deletéreas, por las consecuencias nefastas que tienen. Y es que las dictaduras totalitarias, como la dictadura totalitaria cubana, del despotismo pues, de los hermanos Castro, las dictaduras suelen tratar de borrar la historia de los países y presentar las cosas como que si la historia comenzara con ellos. Es el adanismo pues, propio de los totalitarios, que creen que todo comienza con ellos. Entonces, esto ha ocurrido en Cuba. Pero nuestros hermanos cubanos, que no son tontos, se han dedicado a desarrollar el rescate escrupuloso, riguroso, sistemático de la memoria histórica de Cuba, para que no se pierda la verdadera historia de Cuba. La historia de Cuba no comenzó con Fidel Castro, la historia de Cuba comenzó mucho antes, incluso en tiempos precolombinos, y antes de toda esta tragedia que vive Cuba, hubo gente magnífica como el gran apóstol de la libertad, José Martí. Entonces, hay gente que se ha dedicado a recuperar la historia de Cuba. Enrique Ross, que escribió varios libros, 10 o 12 libros, tratando de contarnos cómo fue la Cuba real. Enrique Ross me hizo a mí el altísimo honor de prologar uno de mis libros. Juan Manuel Salvat, el editor de Editorial Universal, recientemente fallecido lamentablemente, que también me hizo el honor, en este caso, de publicar 2 libros míos. Bueno, imagínense ustedes, el Museo de la Diáspora Cubana le ha dedicado mucho empeño, sobre todo en términos gráficos, a recuperar la historia de Cuba. Marcel Felipe, Diego Suárez, esa gente. La Florida International University, los investigadores de esa universidad, los investigadores del Miami-Dade College, los investigadores de la Universidad de Miami, todos han trabajado en el rescate de la memoria histórica cubana. Pero si algún grupo ha hecho, si alguna entidad ha hecho un trabajo realmente valiosísimo, sistemático, penetrante, empeñado por rescatar la libertad, la memoria histórica cubana, ha sido el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, que preside nuestro compañero de trabajo aquí precisamente, Pedro Corzo, y del cual es director el joven que vamos a presentar ahora. Este joven es uno de esos jóvenes versátiles, es uno de esos jóvenes estudiosos, es uno de esos jóvenes empeñados en un esfuerzo pedagógico. Él es profesor de Ciencias Políticas en la Florida International University, en la FIU, como le dicen. Es presidente del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio. Este club de escritores cubanos que fue fundado nada menos y nada más que por el inolvidable poeta Ángel Cuadra. Y entonces también es directivo del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, y por ser directivo de ese instituto y ser el promotor de un festival del libro del exilio cubano que viene ahora, es que estamos entrevistando a Daniel Pedreira. Bienvenido, querido Daniel. Muchas gracias. Daniel, háblanos un poquito de ti mismo, chico, que a mí me impresiona. Estaba conversando con Chicoy aquí, nuestro director, y con el propio Pedro Corzo. ¿Cómo nos impresiona que tú seas un joven, que siendo tan joven ya tú estés teniendo tanto protagonismo en los territorios de la pedagogía y de la cultura de Florida? ¿Cómo comenzaste tú? Tú eres cubano. Sí, nací en Miami, mis padres son cubanos, una familia cubana. ¿Dónde vienen ellos? De la Habana Vieja. Y nada, siempre tuve desde joven una inquietud por conocer no solo la dinámica política, económica, social de los pueblos, pero en particular aplicando ese interés a Cuba y dándome cuenta en esos momentos que muy poco de esa historia que mencionabas anteriormente se ha preservado, se ha recopilado, se ha escrito mucho de Fidel Castro, del castrismo, a favor y en contra, pero esa época en particular, entre la independencia y el castrismo, que era una república que tenía sus virtudes y sus defectos, pero
no se ha preservado mucho, no se ha escrito. Muchas de esas personas, quedaban algunas que pude conocer, pero muchas de ellas no escribieron memorias, no escribieron testimonios de esa época. O sea que es un poco de esa misión de querer rescatar, preservar y entender qué llevó a Cuba a convertirse en lo que se ha convertido. Sí, señor. Entonces, fíjate, tú estudiaste en la Florida International University. Yo obtuve el doctorado y una maestría en Ciencias Políticas de la Florida International University, de la FIU. Anteriormente obtuve una maestría en Operaciones de Paz de la Universidad George Mason, en el estado de Virginia, y el pregrado, el bachelor's, en Estudios Internacionales, o sea, Relaciones Internacionales, en la Universidad de Miami. O sea, que tienes un buen recorrido académico. ¿Y desde cuándo eres profesor en la Universidad Internacional de Florida? Bueno, a tiempo completo, yo empecé ahora en agosto del año pasado, un trabajo ya de profesor asistente que le dicen, pero yo en sí, estando en el doctorado, nos daban clases para impartir nosotros solos. Después que me gradué, estuve de profesor en algunas clases, dividiendo el tiempo entre FIU, Universidad de Miami, Miami-Dade College. O sea que llevo ya 5 años de profesor. ¿Y cómo te ha ido con esa cátedra de ciencias políticas? Porque hoy en día está de moda la antipolítica, que la gente la convencen de que toda la política y todos los políticos y todos los partidos somos unos perversos, unos corrompidos, no servimos para nada. Y resulta que es una gran trampa, porque cuando la gente se acostumbra a la antipolítica, entonces lo que logra es elegir como líderes a unos no políticos que terminan creando grandes tragedias, por ejemplo. Entonces, ¿cómo te ha ido? ¿Los muchachos se interesan en la política? Sí, hay mucho interés, especialmente en los tiempos que estamos viviendo, porque hay mucha incertidumbre política, mucha incertidumbre social, y esa inquietud en los jóvenes es primordial, ¿no? Y siempre vienen con preguntas, quieren aplicar quizás su situación, su contexto personal a lo que estamos enseñando. Y entonces lo que hacemos como profesores es darles un contexto, explicarles cómo funcionan las cosas en lo que es los temas de gobierno, de política, y por qué funcionan de la forma que funcionan. Y eso les da otra perspectiva, surgen debates muy interesantes en las clases, tienen preguntas muy precisas, muy importantes. A veces nos presentan escenarios hipotéticos que ellos quisieran ver cómo se soluciona una posible situación. O sea que es un tema muy interesante para enseñar en estos momentos en particular. ¿Y alguno de ellos se ha interesado en la política? ¿Alguno de esos muchachos se ha interesado, ha buscado participar en uno de los partidos o ser digamos, comisionado? Bueno, sí, todavía del grupo mío no, porque son muy jóvenes, pero de FIU en particular han habido muchos antiguos alumnos que han pasado a ser alcaldes, representantes federales, ¿Recuerdas alguno? Etcétera. Oh, sí, por ejemplo, la actual, ahora nueva presidenta de FIU, Janet Núñez, que hasta hace poco era vicegobernadora de la Florida, estudió en FIU. La ex senadora estatal Anitere Flores, Ileana Ros-Lehtinen, la congresista, también obtuvo estudios allá. Muchos de los representantes a la Cámara Estatal, el Senado Estatal en Tallahassee, en la Florida, han ido a FIU. O sea, muchos. Siempre ha habido una dinámica muy interesante en FIU, porque FIU, aparte de ser una de esas universidades que a veces le dicen de Torre de Marfil, ¿no?, que solo estudian de lejos los temas, FIU siempre ha tenido un vínculo muy estrecho con la comunidad del sur de la Florida, y siempre ha promovido de que sus estudiantes, cuando se gradúen en el campo que sea,
tengan un empleo que los lleve al éxito. Y en términos de política de gobierno han sido muy exitosos en ese campo. Y se cumple el debate. Y te pregunto, ¿se cumple el debate entre la universidad? Porque fíjate tú, yo escucho mucho que hay gente que dice, no, que las universidades están tomadas por la izquierda, entonces hay que acabar con eso. Y esos son problemas que no se resuelven con prohibiciones, sino con debate político. Es decir, el debatir, plantear uno las ideas que uno considera correctas y derrotarlas mediante la discusión, no mediante la represión. ¿Hay debate en la FIU? Definitivamente, hay debate dentro de la facultad, y cuando hablamos de debate cívico. O sea, hay profesores que los hay más a la derecha, más a la izquierda, más al centro. Hay estudiantes que igual reflejan esa diversidad y participan en debates dentro del salón de clase, dentro del departamento, debates públicos donde hacen un evento que invitan al público, y siempre, por lo menos lo que yo he visto, es que esos debates se realizan en un ámbito de cordialidad, de respeto, como debe ser. Como debe ser. Esta idea también de que los estudiantes, especialmente ya en esta edad, que son adultos, son jóvenes, pero son adultos, que vienen con una mente que no, o sea, mente en blanco, y que un profesor los puede moldear a ser marxistas o a ser fascistas o lo que sea. Eso creo que le quita crédito al estudiante. Yo creo que el estudiante quizás ya venga con algunas ideas, y lo que nuestra labor es como profesores presentarles diversas ideas, diversos puntos de vista, para que ellos quizás fortalezcan el suyo basado en eso, o quizás cambien de opinión, pero eso no es nuestra meta, y no debe ser nuestra meta cambiarles la opinión, sino darle los recursos que existen para que ellos lleguen a su propia conclusión. Sí, señor. Estás hablando con mucha sabiduría, porque la función del pedagogo es favorecer el desarrollo de la conciencia crítica del educando, del estudiante, para que sea crítico, para que no sea conformista, para que no lo engañe cualquiera con 3 o 4 consignas o con 3 o 4 promesas falsas. Ahora bien, vamos a aterrizar un poco en tus libros. Háblanos un poco de tus libros. Sí, bueno, yo nunca imaginé cuando empecé a escribir el primer libro que sería un libro que saldría en ese momento. Yo tenía 20 y tantos años. Yo dije, uno escribe un libro cuando es mucho mayor, tiene mucho más experiencia, y nada, llegó un punto que me motivé a escribir. El primer libro fue una biografía de Emilio Ochoa, como le dicen cariñosamente a los cubanos, que fue un político muy importante de la época esa republicana de Cuba. Cuando murió en el 2007 era el último firmante de la Constitución de 1940, o sea, una figura muy respetada, y además uno de los políticos cubanos que todo el mundo que entrevisté, que fueron muchas personas, tenía algo bueno que decir de él, por su honradez, por su firmeza. Y escribí ese libro, y la verdad que, no sé, me gustó no solo el tener el libro publicado y el proceso de darle publicidad y la recepción la acogida que tuvo, pero también me gustó el proceso de escribir, el proceso de investigar, el proceso de indagar y encontrar cosas distintas. Y bueno, de ahí dije, bueno, esta parece que es la ruta mía, ¿no? Escribir y investigar y enseñar. Y ya de ahí, unos años más tarde, escribí el segundo, que este de Emilio Ochoa era en español, el segundo fue en inglés, y era también una biografía sobre el embajador Guillermo Belt, que fue embajador cubano en Estados Unidos, en Naciones Unidas. Fue el primer embajador cubano en Naciones Unidas cuando se fundó la organización. 48. Sí, y en la OEA también. O sea que es la misma época que el primer libro, pero el primer libro es más bien política doméstica, el segundo es más bien Cuba en el ámbito internacional en esa época. Y el tercer libro que escribí es una historia, y fue a petición del Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio, una historia del Pen Club, no solo del Pen Club cuando se fundó acá en 1997, pero remontándonos a cuando fue fundado en Cuba en 1945, que este año se cumplen 80 años de esa fundación, y después cómo
esa organización, como todas las organizaciones cívicas, fue eliminada por el castrismo. Pero déjame hacerte una interrupción, perdónenme y perdonen ustedes. El PEN Club cubano dentro de Cuba, es decir, los escritores controlados por la dictadura, ¿tienen un PEN Club en Cuba? No, ellos, bueno, como decía, el PEN Club original fue suspendido a principios de la llamada revolución. No viene a ser después que se funda en el exilio. Hace unos años hubo un intento en Cuba de fundarse, pero los vínculos con el gobierno no estaban muy divididos. O sea que parecía un organismo de ellos. Y los escritores del mundo, con su vocación libertaria, seguramente no iban a aceptar un PEN Club en un país dictatorial. Eso después de eso no se supo más nada y no se ha sabido más nada. O sea que eso quedó ahí. Nosotros ya hemos cumplido más de 25 años con este PEN Club en el exilio y somos afiliados al PEN Internacional, vamos a sus congresos, participamos plenamente con ellos, o sea que en sí somos los que seguimos esa tradición. ¿Y el tercer libro tuyo? Era la historia del PEN Club. Se cumplió el centenario del PEN Internacional hace unos años y ellos pidieron que cada club enviara una breve reseña de la historia de su club. Y dos de los presidentes anteriores que vinieron antes que yo, Luis de la Paz y José Antonio Albertini, se interesaron porque esa historia... Dos figuras muy representativas, muy emblemáticas, muy queridas de la cultura cubana en el exilio. Se interesaron que esa historia se expandiera en forma de un libro. Entonces salió un libro y ese libro sí es bilingüe. Está la mitad en inglés, en español, y tiene muchas fotos históricas y un trabajo de investigación, pero muy... me dio mucho gusto hacerlo porque estaba acostumbrado a escribir sobre personas, personalidades, biografías, pero esta en sí era una biografía de una organización que es un poco distinto, pero me gustó mucho ese trabajo. Ahora fíjate, tú vamos a hablar un poco entonces del Festival del Libro Cubano en el Exilio. Y vamos a hablar un poco, antes de que tú nos cuentes cómo va a ser este festival, creo que es en julio por allí, ¿no? Antes de que tú nos cuentes eso, vamos a hablar un poco de algunos escritores cubanos relevantes que están prohibidos en Cuba. Porque todo el que no sea dócil con la dictadura cubana, fíjate que la mala costumbre de decir narcodictadura, lo que llamamos narcodictaduras a la dictadura venezolana, pero el despotismo cubano de los hermanos Castro ha hecho que algunos cubanos muy relevantes, muy estudiosos, muy densos, muy respetables, estén sus libros prohibidos en Cuba. Yo los voy a ir mencionando y tú vas una pequeña explicación de quién es cada uno. Sí. Guillermo Fariña. Guillermo Fariñas es un opositor cubano de mucha valentía, sostuvo varias huelgas de hambre, vive en Cuba actualmente, fue preso político y tiene libros escritos que, bueno, se publicaron con la ayuda de las editoriales y los autores del exilio que tomaron esos textos y pudieron publicarlos acá. Zoé Valdés. Zoé Valdés es una de las mejores y quizás la mejor y más reconocida escritora cubana exiliada. Vive en París desde hace muchos años, tiene una obra muy extensa, ha recibido premios internacionales, muy parte de esa escena cultural europea, pero muy cubana al mismo tiempo. Sí, señor. Y también prohibida. José Antonio Albertini. Albertini también es un escritor que estuvo preso, vive en Miami, muy afiliado a este canal hace años. ¿Cómo no? Y también tiene una extensa obra que en Cuba no circula. Y otro que muy de este canal, Alberto Müller. También Alberto Müller tiene una larga historia de lucha anticastrista, tiene varios libros publicados que también en Cuba se desconocen por completo. Expreso político también, igual que Albertini. Hubert Matos. Hubert Matos más bien es conocido como uno de los comandantes más emblemáticos de la Revolución Cubana, que muy pronto después de Castro llegar al poder rompió con él,
y era una figura, cumplió 20 años en prisión en Cuba, salió al exilio, escribió sus memorias, y bueno, fue una figura hasta su muerte. Un héroe de la resistencia. Y hoy en día, si se sabe algo, es la historia tergiversada de Hugo Matos como el villano, como el etcétera. Pedro Corso, también de Pedro este canal. Corso, también de este canal, también preso político, no solo escritor él mismo, sino que ha ayudado mucho a promover la literatura, en el sentido de que al encabezar y ser uno de los fundadores del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, ha motivado a que se escriban muchísimos libros sobre el tema de la historia esta de Cuba, que corre el riesgo de perderse, al igual que hacer documentales y otros proyectos. Sí, señor, y además Pedro Corso ha promovido, como presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, ha promovido muchos libros, muchos documentales, conferencias, siempre en ese empeño de rescate de la memoria histórica de Cuba. Bueno, un periodista clarividente cubano, Carlos Alberto Montaner. Montaner es conocido en gran parte del mundo, en Estados Unidos, en América Latina, en Europa. También estuvo preso político, tiene una obra también muy extensa, más bien en el lado social, cultural, filosófico. Una figura muy importante en el ámbito intelectual y cultural, de nuevo, europeo, hispano-europeo y latinoamericano, pero en Cuba se desconoce. Sí, totalmente prohibido. Pero es una figura cimera de la cultura cubana. Guillermo Cabrera Infante, que ganó el premio Cervantes de Literatura, que no es poca cosa, porque el Cervantes de Literatura es prácticamente el Nobel en español. Luis de la Paz. Luis de la Paz también fue presidente del PEN Club antes que yo tomara de él. Escritor, periodista, con una labor muy extensa, vino de Cuba por el Mariel, o sea que eso forma gran parte de su obra y de sus temas, y también un promotor y propulsor de la cultura cubana exiliada desde hace muchos años. Sí, bueno, tenemos también aquí al poeta Joaquín Gálvez, que ha estado en este programa, a un joven muy valioso, que es profesor de Ciencias Políticas, está conversando con nosotros en este momento, Daniel Pedreira. Bueno, los libros de Luis La Paz, de Joaquín Gálvez, de Daniel Pedreira, de Ángel Cuadra, que ya mencionamos, también están prohibidos en Cuba. Jorge Valls. Jorge Valls, junto con Ángel Cuadra, es uno de los poetas presos más célebres que tiene en la historia de Cuba, y no voy a dividir entre exilio o sea, lo del exilio también es de Cuba. Estuvo preso muchos años, tiene una obra poética excelente y muy extensa, y sin embargo en Cuba prohibido por completo. Sí, señor. Bueno, lo mismo pasa con Amado Rodríguez, del Instituto de la Memoria Histórica Cubana, Ramiro Gómez Manino, también del Instituto de la Memoria Histórica Cubana. Bueno, imagínese usted, Ángel de Fana, que no es escritor él, pero él es un editor, entonces los libros... Bueno, pero sí es escritor, tiene sus poemarios escritos, o sea, tiene una obra. Incluso Ángel de Fana era de muchos presos políticos que escribían en prisión, o sea que esas obras después eventualmente se publicaron en el exilio o clandestinamente. Sí, también podríamos hablar de Maricel Mayor Marzán, la editora de la revista Baquiana, que también sus trabajos están prohibidos en Cuba. Sí. Entonces, ahora bien, estos escritores que están prohibidos en Cuba, y los escritores, hay incluso que viven en Cuba y están prohibidos sus libros. Correcto. En Cuba, esos son los que van a estar invitados al Festival del Libro Cubano. Háblanos un poco del Festival del Libro Cubano. Sí, este va a ser el segundo encuentro con el libro cubano exiliado, que se celebrará este año, y ya daré la fecha. El primero se celebró hace 10 años, en el 2015, en la FIU, y la idea fue traer o invitar a los escritores cubanos exiliados que vivan en el exilio, o, escritores y editoriales, o escritores que viven en Cuba, como Fariñas y como otros, que escriben pero no pueden ser publicados o leídos libremente en Cuba. O sea que sus obras
el libro está exiliado, ¿no? Y entonces la idea, y claro, pasó el tiempo, pasó el COVID, o sea, no pudimos hacerlo, queremos hacerlo con más frecuencia. Y este segundo encuentro se va a realizar este verano, en julio, el 19 y 20 de julio, sábado y domingo, van a ser 2 días, en la ciudad de West Miami. O sea que ya este es el primer anuncio que estamos haciendo públicamente, ya verán más información, pero Es un fin de semana, ¿verdad? es un fin de semana y va a ser adentro, van a haber no solo exposiciones de libros, sino paneles sobre diferentes temas literarios y van a haber muchos autores en esos 2 días. Y ponencias, me imagino. Y ponencias, y el primero quedó muy bien, mucha diversidad de escritores. Ese se le dedicó a Enrique Ross, que había fallecido recientemente. Este se le dedica a Juan Clark, que fue un profesor de sociología de Miami-Dade College y un historiador muy prominente y muy destacado, escribiendo a favor de la libertad de Cuba y la historia de Cuba como de verdad es. ¿Ya tienen asegurado la presencia de algunos invitados así destacados como Zoé Valdés? ¿Tienen alguna? Aún no, aún estamos todavía planeando el programa y las invitaciones. Obviamente los escritores locales tienen más facilidad de estar ahí, o sea que seguro que van a estar. Los que vienen de otros países, de otros estados, ya depende de su calendario, pero se le extiende la invitación a todos ellos y ya la convocatoria hace rato que está circulando y lo que no nos han confirmado. ¿Y hay algún tema dominante para ser discutido en ese festival del libro? En sí no, en sí es una celebración del libro exiliado y recalcar al mismo tiempo que en Cuba no hay libertad de expresión, que hay todos estos libros, esta literatura extensa, diversa, que en Cuba no circula y no puede circular porque en Cuba hay un régimen donde se prohíbe cualquier tipo de oposición y opinión que sea contraria al régimen. Entonces es puntualizar ese punto, ese tema, pero también darle un espacio a autores que, como ya hemos mencionado, en Cuba y quizás en otras esferas no son conocidos, pero tienen una obra muy extensa, muy valiosa, que también forma parte de la literatura cubana en términos generales. Sí, porque además de los escritores cubanos que están prohibidos en Cuba, están prohibidas grandes figuras de la literatura como Vargas Llosa, Borges, Octavio Paz. Realmente que es un desastre este tipo de dictadura. Bueno, mi querido Daniel Pedreira, qué grato haber conversado contigo de nuevo. Me encanta conversar contigo porque eres un joven muy provechoso, muy culto, muy estudioso, como tiene que ser nuestra juventud. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos aquí en Foro 17.